poder hacerlo, el poder contemplar su rostro y también aprovechar de saludar a quienes no había tenido la oportunidad de hacerlo antes de comenzado este culto y durante el tiempo de break. Como lo saben, estamos hace un par de semanas atrás comenzando una serie de sermones en función a la Epístola Universal de Santiago. Jacobo, el hermano mayor de nuestro, no mayor, pero el que secundaba, digamos, a nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, el famoso Santiago que escribe acá. Y quiero invitarle, por favor, a que pueda abrir su Biblia en Santiago capítulo 1 y vamos a estar revisando los versículos 12 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Y si lo habrán notado, la semana pasada leímos del 5 al 8 y hay obviamente un pequeño salto que nos vamos a pegar, pero no con la intención de obviar lo que viene en ese segmento que corresponde del 13, o sea, del 9 al 11, sino que más bien como más adelante Jacobo nuevamente toma el mismo tema, entonces voy a unirlo, ese segmento, con el que viene cuando toque más adelante. Pero ahora de manera intencionada, debido a que estamos en el mismo tema que estábamos refiriéndonos la semana pasada, preferí saltarnos esos versículos para retomarnos posteriormente. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Y si lo he encontrado, quiero pedirle por favor que se ponga de pie para que juntos leamos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie porque reconocemos la autoridad de su palabra en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este tiempo, es un tiempo en el cual estamos viviendo la vida a 200 kilómetros por hora. No sé a quién le pasa, pero a mí me pasa. Que de pronto comenzó el año, estábamos celebrando Año Nuevo y en un abrir y cerrar de ojos nos estamos dando cuenta que ya estamos a mitad de año. Y el día, con la vorágine respectiva, pasa tan rápido que en realidad muchas veces comenzamos a vivir como en piloto automático. Las cosas pasan simplemente y nosotros, dada la rutina de nuestras cosas diarias, vamos asumiendo. Y el problema que nace de vivir vidas así es que en muchas oportunidades comenzamos a asumir ciertas cosas o perderle la importancia a ciertas cosas porque son tan cotidianas que en realidad no le tomamos el peso que ellas ameritan. Muy probable que recordemos con un poco de esfuerzo lo que almorzamos ayer, pero es un ejercicio mucho más complejo recordar lo que comimos antes de ayer, por ejemplo. Y esto pasa porque, como lo señalé anteriormente, vivimos en piloto automático. Y hay cosas que son tan cotidianas que perdemos de vista y se nos pasa. Y el problema es que las cosas cotidianas hacen que perdamos cuidado de aquello que hacemos. Hermanos, todos los días debemos comer, sin duda alguna. Pero cumplir con esa necesidad biológica, por lo rápido de nuestra vida, a veces ni siquiera nos preocupamos de qué es lo que estamos comiendo. Muchas veces comemos, pero no nos alimentamos. Simplemente matamos el hambre y no nos preocupamos si realmente estamos comiendo lo que deberíamos comer. Y esto pasa porque vivimos así, vivimos vidas rápidas y perdemos cuidado de aquellas cosas que son cotidianas, pero que le vamos restando importancia por lo frecuente que estas son en nuestras vidas. Y saben una cosa, lo mismo sucede con el tema que vamos a estar hablando esta noche y que hace alusión el pasaje que acabamos de leer. Y esto tiene que ver con la tentación. La tentación. ¿Saben qué? La tentación es algo
tan, pero tan cotidiano para todas las personas que simplemente asumimos muchas veces como parte de nuestro día. Y como cada cosa cotidiana, comenzamos poco a poco a perder la sensibilidad ante la tentación y simplemente caemos en sus redes y sucumbimos ante el pecado. Una breve definición de lo que es la tentación sería lo siguiente: probar o incitar a hacer lo incorrecto. Queridos, todos los días nosotros nos enfrentamos a diversas situaciones en las cuales tenemos que tomar la decisión de hacer lo bueno o no hacer lo bueno, hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios o no hacer aquello que está dentro de la voluntad de Dios. El predicador británico Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: todos enfrentamos tentaciones en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestras relaciones personales. ¿Y sabe qué? Tanto la persona que cree en Cristo es tentada, como aquella que no cree en Cristo es tentada todos los días. El problema que tiene el que no ha creído en Cristo es que no tiene las herramientas para vencer la tentación. Sin embargo, aquellos que hemos creído en Cristo, por gracia de Dios, tenemos la posibilidad de saber qué es la tentación, saber que está presente, saber qué significa y cómo trabaja en nuestras vidas. Pero ahí está el punto. Tenemos la información tan a mano, pero en esta vorágine del día a día, tristemente perdemos cuidado de lo importante que es conocer esto que está siempre latente en nuestras vidas y hace alusión a la tentación. El puritano John Owen, un hombre que se dedicó mucho al estudio del pecado y la tentación, señaló lo siguiente. Él dijo: la meta principal de la tentación es la de conducir a la persona a pecar. Y este es el tema del sermón de esta tarde. Vamos a hablar del dilema de la tentación. Y conforme a estos versos vamos a estar hablando de tres cosas. En primer lugar, la bendición de la tentación. En segundo lugar, el origen de la tentación. Y en tercer lugar, el proceso de la tentación. Repito, para los que les gusta anotar, y de verdad que es un buen ejercicio porque nos lleva a ejercitar y a recordar estas cosas. La bendición de la tentación, en segundo lugar el origen de la tentación y en tercer lugar el proceso de la tentación. El título del sermón de esta tarde-noche es Durmiendo con el enemigo. Hace varios años atrás se estrenó una película protagonizada por Brad Pitt y por Angelina Jolie. Esta se trataba de que ambos eran agentes secretos, pero agentes para bandos contrarios, y el problema es que ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos sabía eso. Y sin quererlo se dieron cuenta que estaban durmiendo todos los días con el enemigo. Y saben que eso es lo que pasa con nosotros diariamente. La tentación está ahí. Todos los días está con nosotros. Y el origen de la tentación también. Y eso es lo que vamos a estar de alguna manera viendo durante esta tarde. En primer lugar, entonces, le quiero invitar a que me acompañe al versículo 12. Versículo 12 de Santiago 1. Y vamos a comenzar hablando de la bendición de la tentación. Dice Santiago 1:12 lo siguiente. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Saben qué? Al igual que las pruebas, y voy a hacer una breve definición porque de pronto podríamos caer en un cierto nivel de error. Voy a hablar de las pruebas y tentaciones como términos distintos y les voy a explicar más adelante por qué. Pero en rigor, por lo menos, cuando hablamos de esa palabra en la Biblia, se utiliza la misma palabra. Ahora, o la misma raíz. Ahora, al igual que las pruebas, las tentaciones tienen un propósito bien importante en la vida de fe de aquellos que somos creyentes. Por tanto, lo primero que tenemos que señalar es que ser tentado
no es pecaminoso. Si tú eres tentado en algo, tú no estás pecando. Tú estás pecando si tú caes en la tentación. Y eso es un punto bien importante porque hay mucha gente que se siente mal, siendo cristiana, se siente mal porque vienen tentaciones. Y de pronto piensan, ¿y por qué estos pensamientos vienen a mí? ¿Por qué estas situaciones se me dan? ¿Por qué razón? Y se sienten dolidos. ¿Por qué? Porque se enfrentan frente a la tentación. Ser tentado, hermano, hermana, no es pecado. Sucumbir ante la tentación, eso sí, es pecado. ¿Saben que el propio Señor Jesucristo fue tentado? En Mateo capítulo 4 podemos ver cómo es que Él fue tentado durante mucho tiempo en el desierto. Sin embargo, Él nunca pecó. Ahora, Santiago, el hermano del Señor, comienza a desarrollar este asunto sobre la tentación, diciendo en primer lugar que existe una bienaventuranza para todo aquel que resiste la tentación o la prueba. Hay una bienaventuranza, y esta palabra, bienaventurado, es un concepto que todo cristiano debería conocer, porque el Señor Jesucristo habló de quienes eran bienaventurados. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, donde Él se sienta con una gran multitud, pero le habla a sus discípulos y comienza a decirle: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y comienza a dar una serie de bienaventuranzas que hacen alusión ¿a qué? A las personas que son parte del reino de Dios. O sea, la bienaventuranza, el concepto bienaventurado está ligado a una persona que va a heredar el reino de Dios. Y aquí está diciendo que son bienaventurados las personas que resisten la tentación y la prueba. El término griego que traducimos al español como bienaventurado se refiere a una persona caracterizada por la felicidad, ¿ya? Y por ser altamente favorecido por Dios. Algunos sinónimos que podrían emplearse sería algo así como afortunado, aunque sabemos que la fortuna no existe. Sin embargo, el español nos da el castellano nos da esa libertad. Y también significa algo, significa supremamente dichoso. Eso significa bienaventurado. No es alguien simplemente feliz, no es alguien simplemente completo, pleno, sino que alguien bienaventurado es alguien supremamente dichoso. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan cuando comenzamos en la epístola de Santiago y los primeros versículos decía que son sumamente dichosos o completamente dichosos los que cuando sean probados, cuando sean puestos bajo prueba? Bueno, nuevamente el hermano de nuestro Señor habla de un concepto similar, la bienaventuranza, bienaventurado, dichoso, completo, feliz, supremamente dichoso, para referirse a aquellos que pueden resistir la tentación. Saben que el ser bienaventurado es una marca distintiva de todos aquellos que heredan el reino de los cielos. Por ende, aquellos que resisten la tentación son personas que tienen una ciudadanía asegurada en los cielos. Ahora, hermanos, las tentaciones están presentes en nuestra vida. En nuestro día a día están presentes. Sin embargo, hay tentaciones que son, digamos, literalmente vistosas, cuestiones que son evidentes, si son realmente tentación o no, y otras que son sutiles. Porque de pronto hay una línea muy delgada entre lo que corresponde a la voluntad de Dios y lo que tiene que ver con lo que no es la voluntad de Dios. A veces somos tentados en cosas que son claramente tentaciones, pero en oportunidades también nos encontramos frente a tentaciones que nos cuesta reconocer. Ahora, más allá de eso, la promesa de ser bendecido o supremamente bienaventurado, dichoso, es para el que resiste cualquier tipo de tentación, ya sea una tentación pequeña o una tentación grande. Los niños pequeños, me llama la atención, que de pronto tienen esta característica. Uno dice chisme y todos chisme, chisme, y todos se reúnen para contar lo que pasó y que el otro no sabían. ¿Y saben qué? Es algo tan cotidiano el chisme en la gente, o inclusive en los niños, lo ven de forma tan inocente, pero la Biblia habla del chisme como un pecado, como un pecado.
Y es algo que está tan natural en la vida de la gente que no se dan cuenta que están pecando cuando están chismoseando, cuando se interesan por aquello que no le corresponde. Y de verdad, eso es una sutileza. Pero hay cuestiones que son obviamente evidentes, aquellas cosas que tienen que ver con el robar, ¿cierto? Con el robar, con el mentir, son cosas que son evidentes. Pero hay otros pecados que un autor le llama pecados respetables. ¿Qué quiere decir esto? Que son pecados de igual manera, pero que de alguna manera le bajamos nosotros el perfil del daño que hacen. Es un poco lo que se conoce como la mentirita blanca, ¿cierto? No, si es una mentira blanca, como si existieran mentiras blancas. Mentira es mentira. Si algo adolece de verdad, en plenitud, es una mentira. Y ahí está el punto, jugamos y dilatamos eso. Así que no importa si es una tentación pequeña o es una tentación grande, si es en función a un pecado pequeño o un pecado grande, la tentación está presente y es cotidiana para nosotros. Y el premio de la resistencia a la tentación es una bienaventuranza. Hermanos queridos, es una bienaventuranza. José fue un hombre que resistió la tentación. Era un hombre buen mozo, inteligente, y la esposa de su jefe, Potifar, lo vio con deseo. Él bien podría haber dicho, ¿sabes qué? Estoy a cargo de todo lo de mi jefe, de mi amo, de mi dueño. Estoy a cargo de todas las cosas, ¿y por qué no estar a cargo de su esposa también? Él podría haber pensado así. Él podría haber dicho, bueno, si ella es la que está seduciéndome, no va a decir nada. Pero él no se quedó en la sutileza. Él resistió a la tentación. Él resistió a aquella mujer que se le estaba tirando encima y salió corriendo. Salió corriendo al punto de quedar desnudo y expuesto a que lo acusaran. Y fue justamente lo que pasó. Ahora es ahí cuando pasan esas cosas que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Dónde está lo supremamente dichoso que fue José? Porque lo que le pasó a José después de resistir a la tentación fue ir a la cárcel por mucho tiempo. Mucho tiempo después de eso fue enviado a la cárcel. Y estuvo ahí, oyó el sueño del panadero, del copero de Faraón, y aún así siguió en la cárcel durante un tiempo más. ¿Qué dicha hay en eso? Simplemente, en el corto plazo, a veces no la hay. Y ahí está el punto, porque a veces podemos resistir a la tentación el día de hoy, pero los frutos de esa tentación, o de haber resistido a esa tentación, no se van a ver en el momento, sino que se van a ver en el porvenir. Y eso fue justamente lo que le pasó a José. Después José, exaltado por sobre Potifar, exaltado un poco menos que Faraón, pero exaltado a lo sumo, por haberse mantenido íntegro. Y hermanos, por eso es importante que sepamos que hay un premio, hay un incentivo cuando nosotros resistimos la tentación. De verdad. Y por ejemplo, lo que le sucedió a José es algo que es algo cotidiano dentro de la masculinidad, ¿cierto? El ser tentado por la belleza de otra mujer, de una mujer distinta. Pero en el caso de la mujer también hay tentaciones que tal vez no son del mismo nivel o de las mismas características que las tentaciones del hombre. Pero también la mujer casada, por ejemplo, puede verse tentada frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando escucha que el esposo de la hermana en la fe o de la prima hizo esto, le dio este regalo, y ahí empieza la esposa a comparar al suyo. ¿Y este? Uy, pero este nunca me ha dado un ramo de flores. Cosas por el estilo. Y ahí comienza a codiciar lo que la otra tiene. Y eso igual es pecado. Entonces, insisto, el resistir la tentación tiene que ver con cosas que son grandes, evidentes, pero también con cuestiones que son pequeñas. Y saben qué, hermanos amados, el resistir la tentación tiene una gran bendición. Una gran bendición. Y ahí está este punto que estamos hablando el día de hoy. Ahora, una de las cosas que me llama la atención y que quiero marcar de este pasaje es que habla de el resistir la tentación y la forma verbal en la cual se encuentra está en el presente. El verbo, la conjugación verbal es presente. Eso significa que no está hablando de resistir la tentación de ayer,
No está hablando de resistir la tentación de mañana, está hablando de resistir la tentación de ahora. O sea, cada vez que resistimos en el momento la tentación, vamos a ser premiados por Dios. ¿Y saben qué? No lo merecemos. Sin embargo, Él nos da esa tremenda bendición. Y es ahí donde debo preguntarte hoy, esta noche, ¿qué estás haciendo para enfrentar la tentación? ¿Estás verdaderamente resistiéndola o simplemente estás agachando la cabeza y dejando que ésta te atropelle? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con valentía, con dedicación, con perseverancia, con firmeza? ¿O en realidad estamos sucumbiendo ante ella? ¿Saben qué? En este momento Santiago nos está hablando del beneficio que nos da el resistir y perseverar pese a la tentación. Tenemos que luchar contra la tentación y el premio que nos aguarda, Santiago lo describe de la siguiente manera: como una corona. Recibirán la corona. Y esta expresión, utilizada aquí en el griego, denota el famoso premio de la corona de laureles que se le entregaban a todos aquellos que resultaban victoriosos de una competición. ¿Recuerdan esta coronita que usa los griegos? De hecho, todavía se usan en los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo de manera muy vivaz cuando Nicolás Massú y Fernando González ganaron, ¿cierto?, la medalla de oro en tenis, ¿cierto?, en dobles. Como le pusieron la medalla y tenían una corona de laureles en la cabeza. Porque ese es la representación de la victoria. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. Está diciendo que si tú resistes la tentación, Dios te va a dar una corona. La manifestación de que has salido victorioso. Pero hay algo, hermanos míos, que llama o debería llamarnos más la atención. Y que no es una corona simplemente, no es la expresión corona a secas, sino que habla de la corona de la vida. La corona de la vida. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis, nuevamente se habla de la corona de la vida, pero se hace alusión a quienes también van a heredar esa corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hace alusión a esto. Dice Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Hermanos, ¿sabe qué? La corona de vida es aquella que Dios le da tanto al que resiste la tentación como aquel que sigue firme en su fe, perseverando hasta el final, aunque le cueste la vida. Es la misma corona. ¿Saben por qué? Porque es el mismo cristiano. Porque un cristiano es cristiano de verdad, porque un hijo de Dios es un hijo de Dios de verdad cuando resiste la tentación y cuando da su vida por causa de su fe. Es la misma persona. Es la misma persona, amados. Queridos, qué importante es esto. Charles Spurgeon dijo, una forma más elevada de vida espiritual y gozo coronan ya a aquellos que han pasado con seguridad las pruebas más fieras de fe y de amor. Hermanos, el Señor ha prometido la corona de vida a quienes le aman. Dice el texto aquí que esta corona es dada a aquellos que le aman. Y es una promesa tremenda de parte de nuestro Dios, porque Él ha prometido que esta corona es aquella que se le da a los amantes de Él. Qué desafío más interesante el que Santiago nos está haciendo acá. Porque está hablando de que nuestro amor por Dios se manifiesta cuando resistimos la tentación. Mucha gente, muchas veces, nosotros mismos hemos dicho a Dios, Dios te amo. Te amo. Me río porque mi esposa va con el Toby
Cantan así, pero a modo de regaloneo, esa canción antigua de Daniel Calvetti. Te amo más que a mi vida. De Daniel Calvetti, ¿se acuerdan, no? A los que son más antiguos, por no decir viejos. Y muchas veces cantamos canciones románticas a Dios. Te amo, mi vida depende de ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y ¿saben qué? La Biblia dice que hay maneras de comprobar si verdaderamente amamos a Dios. Y ninguna de ellas tiene que ver con decirle a Dios que lo amamos. La primera que estamos viendo acá tiene relación con resistir la tentación. Porque el que resiste la tentación recibe la corona que Dios prepara a quienes le aman. O sea, el resistir la tentación, hermanos míos, es una evidencia de que nosotros estamos amando a Dios. Te pregunto, querido, hermana, ¿amas verdaderamente a Dios? Tu respuesta tiene que ver si estás resistiendo la tentación o no. ¿Qué estás haciendo con la tentación? Hermanos míos, Él nos dará la promesa. Él nos dará la corona de vida, porque Él se comprometió a hacerlo. Y ahí está el punto. Muchas veces la tentación o el pecado se ve agradable. Se ve agradable en el corto plazo. Se ve como un grato momento, se ve como una satisfacción. Y científicamente hay algo que se llama dopamina, no sé si lo han oído. Está bien de moda últimamente la dopamina. La dopamina es aquella hormona que se explota, aquella sustancia química que está dentro de nuestro cerebro, que explota y nos da felicidad ante ciertos estímulos. Es, por ejemplo, lo que sucede cuando uno está muy feliz, cuando uno está bien emocionalmente. Y las personas que adolecen de dopamina, evidentemente, la medican para que puedan secretar esto. Muchas veces el pecado se ve sumamente deleitoso. Se ve que vamos a sacar un provecho de él. Pero ¿saben qué? Hay una cuestión que nosotros tenemos que asumir, que en economía se llama costo de oportunidad. Que es, tú tienes dos opciones. Una, disfrutas algo perecedero o te resistes ante esa tentación y recibirás por la eternidad la corona de gloria, de amor, la gloria de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Esas son las opciones que tenemos. Y claro, muchas veces en nuestra vida somos cortoplacistas, queremos ahora, ya. No queremos para mañana, queremos para ahora. Y ese es el sucedáneo que nos da el pecado. El pecado nos entrega felicidad, entre comillas, para ahora, pero destrucción por la eternidad. Por eso, amados míos, es importante que sepamos que la tentación se ve agradable, el pecado se ve agradable. No olvidemos que Eva, cuando vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo vio y dijo, oye, esto se ve agradable, se ve como rico el fruto y como codiciable para adquirir sabiduría. Porque el pecado nunca se muestra de una manera que no sea llamativa. Nunca se va a mostrar así. Siempre va a ser con algo llamativo, algo que tú puedes sacar un gran beneficio. Pero ¿saben qué? Es ahí donde nosotros tenemos que resistir la prueba, resistir la tentación y triunfar sobre ella, porque recibiremos algo mucho más glorioso y beneficioso que lo que sacamos del pecado. Dios nos dará una corona. Dios nos dará un premio, amados. Un premio por la eternidad, no por esta vida solamente, sino por la eternidad. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dice Pablo, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen, haciendo alusión a los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amados, tenemos que saber que cada vez que resistimos la tentación, estamos preparando un acervo para lo que será nuestra recompensa en la eternidad. Amados, que nuestra oración siempre sea, Dios, ayúdanos a resistir la tentación. Dios, ayúdanos a resistir la tentación. Esa fue
la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 13, terminando el famoso Padre Nuestro, la oración modelo, dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Es esa nuestra oración? Nuestra oración es: Dios, líbranos del caer en el pecado, líbranos de la tentación de sucumbir ante esta, o en realidad simplemente estamos viviendo en piloto automático y vamos camino al despeñadero. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reconociendo la tentación y cómo estamos actuando frente a ella? Amados, qué importante es eso. En segundo lugar, lo segundo que vemos acá es el origen de la tentación. Acompáñenme al versículo 13 y 14, por favor. Dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Y es aquí donde quiero ahora hacer esta distinción entre estos dos conceptos que les hablé: tentación y prueba. Etimológicamente hablando, los autores del Nuevo Testamento utilizan la misma expresión. La misma palabra se hace referencia a la prueba y a la tentación. Pero vamos a hacer dos aplicaciones diferentes con el propósito de que podamos comprenderlo. La primera tiene que ver ¿con qué? La primera tiene que ver con la prueba de manera general. Amados, la prueba de manera general. La prueba es aquella que viene y que no tiene nada que ver con nosotros. Son situaciones externas. Son situaciones que están fuera de nuestro control. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar prueba, ¿ok? Cuando estamos pasando por una situación difícil, un sufrimiento, cuando estamos en enfermedad, cuando vemos que alguien falleció, alguien cercano, y estamos pasando por ese tipo de situaciones, a esas les podemos llamar prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos injerencia en ellas. Tienen que ver con situaciones totalmente externas. Pero la diferencia que existe entre una prueba y una tentación es que la tentación, nosotros somos protagonistas porque nosotros tenemos que ver con ella. Nosotros tenemos que ver con la tentación porque nosotros respondemos frente a la tentación de una manera u otra. Así que eso es la diferencia. Prueba, algo externo ante lo cual nosotros no tenemos responsabilidad de las condiciones que se dan, y una tentación es donde es una prueba también, pero la diferencia es que nosotros tenemos responsabilidad frente a esta. Así que cuando Santiago está hablando de que nadie es tentado, yo soy tentado por Dios, eso significa que Dios no es el que pone las tentaciones en nuestra vida. Dios permite las pruebas, sí, en el sentido de que Él permite que situaciones externas nos afecten para pulirnos en el crisol del sufrimiento. Pero cuando hablamos de tentaciones, ahí eso es consorte claramente y exclusivamente de nosotros. O sea, tiene que ver con nosotros porque es cómo nosotros respondemos frente a las situaciones. Dios permite las pruebas generales, pero las tentaciones tienen que ver con nuestra fortaleza o debilidad y son netamente cuestiones internas de nuestros corazones. Porque la Biblia claramente dice: Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero las tentaciones que nosotros tenemos y sufrimos provienen de nosotros mismos. Hermanos, sabemos que el diablo es el tentador, ¿cierto? La Biblia habla del diablo como el tentador. El otro día conversábamos con unos hermanos y yo les explicaba eso. El diablo actúa, el diablo es real. El diablo no es una fuerza maligna, etérea. El diablo existe, es una persona, es un ser. Pero muchas veces los cristianos culpan al diablo de cuestiones que el diablo no tiene nada que ver. ¿El diablo es el tentador? Sí. Lo vemos claramente obrando en la tentación del Señor Jesucristo en el desierto. Pero ¿por qué el tentador va en persona a tentar al Señor? Porque el Señor Jesucristo no tenía una naturaleza contaminada con el pecado. Por tanto, la única manera que tuviese la posibilidad de ser tentado es que el tentador fuese directamente con él. Pero todos los que provenimos de Adán, que hemos nacido muertos en nuestros pecados y delitos,
tenemos una naturaleza pecaminosa caída. Nacemos desconectados con Dios. Dice Pablo que Dios encerró el pecado en la carne. Tenemos una naturaleza caída. Por eso es que vendrá la resurrección de los muertos. Porque resucitaremos con una naturaleza física ya sin la presencia del pecado. Pero esta naturaleza que tenemos hoy está corrompida por el pecado y tiene una tendencia hacia el pecado. Y ahí es donde muchos dicen, no, el diablo me puso esta tentación. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Santiago no está diciendo, cuando uno es tentado, el diablo te pone ahí y mete su cola. Hermanos, no. La razón principal por la cual caemos en la tentación tiene que ver con nuestra propia pecaminosidad. Es nuestra propia naturaleza la que está contaminada, nuestro propio corazón. Nuestra carne está contaminada por el pecado, por eso es que no necesitamos de un agente externo que venga a tentarnos. Sabemos que el diablo igual puede hacerlo, pero ya tenemos, con lo que tenemos es suficiente para que pequemos, porque nuestra naturaleza nos tira para abajo. Hay una pugna tremenda entre la carne y el espíritu, y Pablo en 1 Corintios capítulo 7 lo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es nuestra propia naturaleza la que nos incita al pecado, porque a la carne le gusta el pecado, le encanta el pecado. Por tanto, no podemos culpar a Dios de las tentaciones, no podemos culpar al diablo de todas las tentaciones y situaciones que nos pasan. No, nuestro propio corazón tiene la maldad suficiente o la inclinación suficiente, porque sabemos que si estamos en Cristo, Él nos ha purificado, somos nueva criatura, pero todavía la carne está en nosotros. De manera que la carne nos pone tropiezo y somos nosotros mismos los que comenzamos a dar lugar a la tentación y finalmente comienza a actuar en nuestra vida. Así que no necesitamos al tentador porque nuestra propia carne o concupiscencia o pasión desenfrenada es la que nos lleva hacia la tentación. Es nuestra carnalidad la que nos tienta, hermanos. Nuestra carnalidad está siempre con nosotros. Está al lado de nosotros. Duerme con nosotros. Estamos durmiendo con el enemigo, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa dice acá que nos atrae. Eso es la primera palabra que dice. Nos atrae. En el griego tiene la idea de ser arrastrado. Es como cuando alguien te arrastra. Eso es lo que hace nuestra carne. Nos arrastra hacia el pecado. Y lo segundo es ser seducido. Y esta palabra en griego tiene la idea de ser atrapado como por un cebo. Como por un cebo. Así cuando a los animales, ¿cierto? Los ponen un señuelo para cazarlos de la misma manera. Actúa la carne en nuestras vidas, nuestra pasión. Así obra. Nos arrastra, nos tira para que pequemos. Y nos seduce. Hace que todo esto sea vistoso. Que todo esto sea agradable. Martin Lloyd-Jones dijo, la tentación solo es efectiva cuando tiene algo en nuestro interior al que puede aferrarse. Si nosotros estamos con nuestra naturaleza pecaminosa, no bajo la autoridad de Cristo, y no hemos entregado áreas de nuestras vidas al Señor, esas áreas fácilmente van a ser tropiezos para nosotros y vamos a caer. Vamos a sucumbir. Vamos a sucumbir. Porque la carne sabe cómo obrar. La carne nos arrastra, la carne nos tira, la carne nos seduce, pone algo atractivo. Juan Calvino dijo, la concupiscencia es el cebo por el cual somos atraídos y seducidos. Eso es lo que hace nuestra carne. Nuestra carne nos seduce. El origen de la tentación está en nosotros mismos. En tercer lugar, es el proceso de la tentación. Acompáñame al versículo 15, por favor. Santiago 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que Santiago está queriendo manifestar es que nuestra pasión o concupiscencia
comienza a crecer dentro de nosotros de la misma manera que lo hace una mujer que está encinta. Nuestra pasión, nuestra pecaminosidad frente a ciertos estímulos comienza a querer a crecer, a crecer, a crecer. Así como un bebé crece dentro del vientre de su madre y llega un momento cuando ésta es concebida. Llega un momento cuando esta naturaleza pecaminosa llega al punto de querer salir y da a luz el pecado. Y aquí hay algo, hermanos, que tenemos que tener claridad. Esto nos está diciendo que el proceso de caer ante una tentación no es una cuestión instantánea. No es instantáneo, hermano, hermana. No es que tú fuiste seducido y caíste y caí. Oh, pequé. Es un proceso. Es concebido. Comienza a crecer en ti la idea de pecar. Comienza a crecer en ti. Oye, ¿y qué pasa si lo hago? ¿Y será realmente tan malo? ¿Y si no me descubren? Porque lo fome es que me descubran, pero si no me pillan, no hay problema. Y eso empieza a rondar en nuestra mente, empieza a divagar en nuestro corazón y comenzamos a amasar la idea. A amasar la idea. Empieza a fermentar dentro de nosotros y ¡pa! No es una cuestión instantánea, es algo que nosotros le dimos lugar, le dimos morada. ¿Se da cuenta que somos totalmente responsables de sucumbir ante la tentación? Somos responsables. Dice aquí que la naturaleza pecaminosa comienza a expandirse dentro de nosotros, a crecer así como la metástasis. Comienza a salpicar para otras partes de nuestro corazón, para otras áreas de nuestro corazón. Y cuando caemos en pecado, no caemos en una sola cosa. Cuando caemos en pecado, empezamos a flaquear en varias áreas. Porque así es la contaminación del pecado de nosotros. Así que insisto, es ahí donde nosotros tenemos gran culpabilidad cuando sucumbimos frente a la tentación, porque es algo que pensamos, que meditamos, que le damos vuelta y que dejamos que se apodere de nuestra voluntad. Porque el fin de la carne es que pequemos. A.W. Tozer nos recuerda lo siguiente. Él dice, la tentación solo es efectiva en nosotros cuando está arraigada en nuestro corazón. Fíjese que el difunto R.C. Sproul también aconsejaba algo similar. Él decía, la tentación es como un anzuelo. Si no muerdes, no puedes ser atrapado. Ahí está, latente, creciendo. Pero depende de nosotros si mordemos o no mordemos el anzuelo. El anzuelo va a ser eficaz siempre y cuando el pescado lo muerda. Si el pescado no picó, es vano. El pescador pierde tiempo. Por tanto, hermanos, tenemos que saber que no estamos jugando con algo tan sencillo. El tema del pecado es un tema de vida o muerte. Porque dice aquí claramente que cuando la naturaleza pecaminosa da a luz el pecado trae consigo muerte. Y muerte no se está refiriendo simplemente al morir físicamente, sino que muerte significa separación. Muerte, separación. ¿Y separación con quién? Con Dios. Porque cuando tú comienzas a pecar, empiezas a separarte de Dios. Ya no tienes la misma comunión, ya no tienes la misma pasión por el Señor, comienzas a enfriarte, comienzas a ponerte tibio y ahí comenzamos a perder. Por tanto, amados, entendamos, somos responsables de luchar contra aquello que está dentro de nosotros y que necesitamos vencer. Porque nosotros no estamos solos en esto. Y es ahí donde tenemos que entenderlo, donde tenemos que abrazar esta verdad. Nosotros no estamos solos en la tentación. Tenemos a alguien que entiende nuestra tentación. Porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, también fue tentado en todo, pero sin pecado. Él
nos enseña que debemos depender de Él, de buscar su palabra, de buscar el Espíritu Santo, de resistir la tentación, porque el Señor nunca pecó. La única manera en la cual podemos resistir, en la cual podemos darle gloria al Señor, es estando en Cristo, amados. Solo en Cristo podemos vencer. Solo en Cristo podemos triunfar frente a la tentación. Solo en Cristo podemos disipar nuestra naturaleza pecaminosa. John Knox dijo, la victoria no está en nosotros, sino en Cristo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Busquemos su ayuda en la lucha contra la tentación y contra el pecado. Y no olvidemos que si resistimos y nos mantenemos firmes en nuestra fe, esta tentación se convierte en una herramienta que Dios utiliza para fortalecer nuestro carácter. Hermanos míos, que Dios nos dé sabiduría, que es lo que conversábamos la semana pasada, que Dios nos dé sabiduría para poder resistir todas estas cosas, para superar las tentaciones en nuestras vidas y que busquemos estar unidos a Cristo, porque unidos a Él no vamos a caer. Porque el Señor Jesús dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Hermano, la única manera en la cual podemos triunfar, vencer, es estando en Cristo. La invitación, querido, es que volvamos una y otra vez a la cruz, una y otra vez a encontrar nuestra gloria allí, como decía el himno que cantábamos hace un rato. Y algún día, cuando estemos allá, Él nos dará una corona que no merecemos, pero que Él nos quiere brindar por amor de su nombre. Amados, la invitación es, reconozcamos la tentación, luchemos con la tentación, pero sepamos que no es nuestra fuerza la que va a poder vencer eso, sino que es Cristo Jesús morando en nosotros. Porque Él resistió, Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Tenemos un intercesor que comprende nuestra situación, que comprende nuestra debilidad. Él estuvo ahí, hermano, hermana. Pero Él triunfó. Y en Cristo tú y yo podemos triunfar. Así que la invitación, amados, es esa. Rindámonos al pie de esa cruz. Rindámonos ante el Señor, que Él nos dé la fortaleza, que Él nos ayude a resistir toda tentación que pueda venir, para que seamos supremamente dichosos, supremamente bendecidos, y comprobemos de esa manera que realmente amamos a nuestro Señor. Oremos.